¿Sabes cuántas personas han tenido un infarto y pensaron que eran gases? No es broma, de verdad. Hay personas que han llegado a urgencias después de aguantar horas en casa, convencidos de que se les había pasado el arroz o que tenían el estómago revuelto, y otras que directamente nunca llegaron. Hoy vamos a hablar de algo que puede salvarte la vida o la de alguien que quieres. Vamos a ver de forma clara y sin rodeos cómo reconocer si estás teniendo un infarto. Porque el problema no es solo que duela el pecho, el problema es que a veces ni duele el pecho. Y eso es exactamente lo que hace que esta información sea tan importante. Quédate hasta el final porque hay un síntoma del que casi nadie habla que puede aparecer horas antes del infarto y la mayoría de personas lo ignoran completamente. ¿Estás preparado? Pues vamos. Carlos tiene 52 años, trabaja en una empresa de transportes, lleva 20 años cargando cajas y hasta ahora nunca le ha fallado el cuerpo. Un martes por la mañana se levanta como siempre. Café, ducha, el bocadillo de siempre, pero algo pasa. Algo está raro. Siente una especie de pesadez en el pecho, como si le hubiera caído mal la cena de la noche anterior. Carlos piensa, será el chorizo, últimamente me sienta fatal. Lleva su camión al almacén, carga unos cuantos paquetes y cuando va a subir al vehículo nota que le falta el aire. Un poco, nada alarmante. Carlos piensa que está cogiendo demasiado peso últimamente. Hay que empezar a hacer algo de ejercicio. A media mañana para en una gasolinera, pide un café y es entonces cuando empieza a sentir algo. Algo que no sabe muy bien cómo describir. Le duele el brazo izquierdo, no es un dolor fuerte. Es más como cuando llevas el brazo en mala postura y se te duerme un poco, pues esa sensación. Además empieza a sudar y no hace calor. La gasolinera tiene el aire acondicionado puesto. La empleada le pregunta si está bien, que está un poco pálido. Carlos responde que sí, que no ha dormido bien. Le da las gracias, paga el café y se marcha. Se sube de nuevo al camión y piensa en llamar a su mujer, pero no quiere preocuparla. Piensa en ir al médico, pero tiene que entregar 3 pedidos antes de la 1. Y entonces llegan las náuseas. Esa sensación de que el estómago se le va para arriba, como si fuera a vomitar, pero sin llegar a hacerlo. Carlos se asusta y piensa que es raro, que esto no le había pasado nunca. Llama a su empresa para decir que no se encuentra bien. Llama a un compañero para que recoja el camión y por fin llama al 112. Menos mal que llamó. En urgencias le confirmaron lo que nadie quería escuchar. Estaba teniendo un infarto. Y lo que salvó a Carlos fue una combinación de dos cosas. Una, que su cuerpo le mandó señales y dos, que aunque tarde, las escuchó. Pero la pregunta es, ¿la reconocerías tú? Antes de hablar de los síntomas, necesitamos entender un poco qué le pasa al cuerpo cuando ocurre un infarto. Y te lo voy a explicar de la forma más sencilla del mundo. Tu corazón es un músculo y como cualquier músculo de tu cuerpo necesita sangre para funcionar. Esa sangre le llega a través de unas tuberías muy finas que se llaman arterias coronarias. Imagínate que esas tuberías son como las cañerías de tu casa, pequeñas pero fundamentales. Ahora imagínate que en una de esas cañerías se forma un tapón, un coágulo de sangre, una acumulación de grasa, algo que bloquea el paso. Cuando eso ocurre, esa parte del corazón deja de recibir sangre. Sin sangre no hay oxígeno y sin oxígeno las células del corazón empiezan a morir. Eso es un infarto. Y aquí viene la parte más importante de todo lo que te voy a decir. Cada minuto que pasa sin tratamiento, más células del corazón mueren. Por eso los médicos tienen una frase que usan mucho. El tiempo es músculo. Cuanto antes se trata, más corazón se salva. Cuanto más espera, peor. ¿Y qué pasa si no se trata? En el peor de los casos el corazón puede dejar de latir. Por eso hay que actuar rápido. No es una opción, es una obligación. Ahora que ya entiendes qué está pasando por dentro, tiene mucho más sentido hablar de lo que se siente por fuera. Y vamos con los síntomas. Los síntomas principales son, vamos a hablar de los síntomas y quiero que prestes mucha atención porque algunos son los que todo el mundo conoce, pero otros son los que nadie casi espera. Empecemos por los más conocidos. Dolor o presión en el pecho, el más famoso. Y sí, existe, pero no siempre como lo pintan en las películas. En las películas el personaje se lleva la mano al pecho, hace una mueca dramática y cae al suelo. En la vida real no es así. Es una presión como si alguien te pusiera un pie encima del pecho o como si tuvieras un ladrillo apoyado ahí. Puede ser una opresión, un peso, una tensión, no siempre es un dolor agudo y localizado. Y puede extenderse, puede irradiar hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, hacia la mandíbula y hacia la espalda. El dolor suele durar más de unos minutos, no va y viene como el de un golpe, permanece. El síntoma número 2 es el dolor en el brazo izquierdo, como le pasó a Carlos en la historia. No tiene que ser un dolor intenso, puede ser una sensación rara, como adormecimiento, como hormigueo, como un peso en el brazo.
Muchas personas lo atribuyen a haber dormido mal, una mala postura, haber cargado algo pesado, y muchas veces lo es, pero cuando esa molestia en el brazo aparece al mismo tiempo que otros síntomas, es el momento de prestar atención. El tercer síntoma es la falta de aire. ¿Alguna vez has subido escaleras y de repente te has quedado sin aire? Esa sensación de que el cuerpo pide más aire del que está entrando. En un infarto puede aparecer esa misma sensación, pero sin haber hecho ningún esfuerzo. Puedes estar sentado quieto y de repente notar que no coges bien el aire. Eso no es normal, nunca lo ignores. Cuarto síntoma, el sudor frío. No es el sudor de cuando tienes calor o acabas de hacer ejercicio. Es un sudor frío, extraño, que aparece de repente y sin razón aparente. Como cuando te da un susto muy grande y notas que el cuerpo reacciona solo. Ese tipo de sudor, especialmente si aparece junto con otros síntomas, es una señal de alarma seria. Síntoma 5, las náuseas o el malestar estomacal. Aquí está uno de los grandes confusores. El corazón y el estómago están bastante cerca el uno del otro, dentro del cuerpo. Cuando el corazón sufre, el cuerpo a veces lo interpreta como un malestar digestivo. Puedes sentir náuseas, ganas de vomitar o simplemente una sensación muy rara en el estómago. Por eso muchísima gente piensa que está teniendo una indigestión, cuando en realidad es un infarto. ¿Recuerdas a Carlos? Lo primero que pensó fue que le había sentado mal la cena. Pues exactamente eso. El síntoma número 6 es el mareo o el aturdimiento. Puede aparecer una sensación de que la cabeza se va, como si fueras a desmayarte, el mundo que te da vueltas. Esto ocurre porque cuando el corazón no funciona bien, tampoco bombea suficiente sangre al cerebro, y el cerebro, sin suficiente sangre, empieza a protestar. El número 7 es el cansancio extremo e inexplicable. Aquí llegamos a uno de los más traicioneros. Hay personas, especialmente mujeres, que antes de un infarto sienten un cansancio brutal. No el cansancio normal de haber trabajado mucho, sino uno diferente, aplastante, como si no hubieras dormido en días. Y muchas veces aparece días antes del episodio más grave. El cuerpo ya está avisando. Pero hay un síntoma que casi nadie relaciona con el corazón y que puede aparecer incluso horas antes. Y te lo cuento a continuación. Primero vamos a repasar todos los síntomas que hemos explicado. Dolor en el presión en el pecho, sudor frío, dolor en el brazo izquierdo, falta de aire, náuseas o malestar estomacal, mareos y aturdimiento. Y antes de pasar al octavo síntoma que casi nadie conoce y todo el mundo pasa por alto, voy a explicarte con qué se puede confundir un infarto y por qué la mayoría de gente no acude al médico. Quédate muy bien con esto que te voy a explicar. Hay síntomas de infarto que la gente confunde constantemente con otras cosas mucho más mundanas. Vamos a verlos uno por uno. Infarto vs ansiedad. La ansiedad puede provocar palpitaciones, sensación de opresión en el pecho, falta de aire, mareo y hasta sudoración. Sí, sí, casi exactamente igual que un infarto. Pero entonces, ¿cómo los diferenciamos? Hay algunas pistas. La ansiedad suele tener un desencadenante emocional. Acabas de pasar por algo estresante, hay algo que te preocupa mucho, estás en una situación que te agobia. La ansiedad tiende a mejorar si te calmas, respiras y te distraes. Dura unos minutos. El infarto no mejora con eso. En la ansiedad, el dolor del pecho suele ser más localizado y punzante. En el infarto es más difuso y opresivo. Pero, y esto es muy importante, si tienes dudas, no intentes diagnosticártelo tú solo. Si sospechas que puede ser un infarto, llama a emergencias. El error de llamar cuando no era necesario tiene consecuencias mínimas. El error de no llamar cuando sí era necesario puede ser fatal. Infarto vs gases y acidez. Este es el problema más peligroso de todos. ¿Por qué? Porque el dolor de la acidez y el reflujo puede sentirse exactamente en el pecho y porque los gases pueden causar molestias en el abdomen superior, que se extienden hacia arriba. Las diferencias, los gases y la acidez suelen estar relacionados con comidas recientes. Has comido mucho, has comido mal o algo no te ha sentado bien. Los gases se alivian con el tiempo, con eructos o con un medicamento antiácido. El dolor del infarto no se alivia así. La acidez suele sentirse como ardor. El infarto es una presión. Pero de nuevo, si hay duda, no esperes. A ver si se pasa solo. Infarto vs dolor muscular. El dolor de un tirón muscular o de una contractura pueden sentirse en el pecho, en el hombro o en la zona del corazón. El dolor muscular suele estar relacionado con un movimiento concreto. Lo notas más cuando te mueves, cuando respiras profundo o cuando presionas la zona con los dedos. El dolor del infarto no cambia, ni con los movimientos, ni con la presión, ni con el tacto.
Y ahora bien, vamos a ir al síntoma que casi nadie menciona y es súper importante que lo reconozcáis. Y es el dolor en la mandíbula. ¿A que no te esperabas este? Hay personas que antes de un infarto sienten un dolor en la mandíbula, en los dientes o en el cuello y van al dentista. Esto ocurre porque los nervios que llevan las señales del corazón al cerebro están muy cerca y el cerebro a veces se confunde. Si tienes un dolor en la mandíbula o en el cuello que aparece de forma repentina, sin motivo claro y viene acompañado de cualquier otro síntoma del que hemos hablado antes, no vayas al dentista, llama al 112. Bien, ahora que ya sabemos reconocer todos los síntomas, ahora viene la pregunta clave. ¿Y qué hago si creo que me está pasando? Si sospechas que tú o alguien que está contigo está teniendo un infarto, estos son los pasos que debes seguir. 1. Y súper importante, llamar al 112 inmediatamente. No esperes a ver si se pasa, no esperes a que llegue alguien, no busques en internet. Llama al 112, que es gratuito, está disponible las 24 horas del día y los operadores están formados para ayudarte. Cuando llames, diles qué síntomas tienes o tiene la persona, cuánto tiempo llevas así y dónde estás exactamente. Ellos te dirán qué hacer mientras llega la ayuda. Sigue siempre sus instrucciones. Paso 2. Siéntate o túmbate. No intentes aguantar de pie, no intentes ir caminando al hospital. Siéntate y descansa. Y si puedes apoyarte contra una pared con las rodillas un poco dobladas. Tu corazón ya está trabajando muy difícilmente, no le añadas más esfuerzo. Paso 3. Aflójate la ropa. Si llevas ropa apretada en el pecho o en el cuello, aflójala. Necesitas respirar lo mejor posible. Y ahora hablamos de la famosa aspirina. Habrás oído que en caso de infarto hay que tomar aspirina y es verdad que los médicos a veces la usan, pero si no te han indicado previamente tu médico que para estos casos la tomes, no la tomes por tu cuenta, sin haberlo consultado antes, ya que en algunas personas puede estar contraindicada. Si cuando llames al 112 ellos te lo indican, entonces sigue su consejo. Lo que jamás debes hacer: no conduzcas tú mismo al hospital. Si tienes un episodio al volante, es peligroso para ti y para los demás. No ignores los síntomas pensando que ya pasará. No esperes que sea lo suficientemente grave. No busques diagnósticos en internet mientras los síntomas siguen ahí. Y recuerda esto: prefiero que llames al 112 1000 veces y que no sea nada a que no llames una vez y sí sea algo. Y ya hemos llegado al final, pero antes vamos a hacer un repaso de lo más importante. Un infarto no siempre duele como en las películas, puede ser una presión o una pesadez. El dolor puede extenderse al brazo izquierdo, mandíbula, espalda o cuello. Puede aparecer falta de aire, sudor frío, náuseas, mareo o un cansancio extremo. Muchas veces se confunde con gases, ansiedad, problemas digestivos o problemas musculares. El tiempo es crítico. Cuanto antes actúes, más corazón se salva. Si tienes dudas, llama al 112 sin pensártelo 2 veces. Y hay una cosa más que quiero decirte antes de irme. Este vídeo no está pensado para darte miedo. Está pensado para darte herramientas. Porque la información salva vidas. Y tú ahora mismo tienes más información que hace 20 minutos. Comparte este vídeo con alguien que quieras, con tu padre, con tu madre, con un amigo. Nunca sabes cuándo puede ser útil. Y si tienes cualquier preocupación sobre tu salud, habla con tu médico, que para eso están. Cuídate mucho y hasta la próxima. Este vídeo tiene carácter exclusivamente informativo y divulgativo. No sustituye en ningún caso la consulta, el diagnóstico ni el tratamiento médico profesional. Si tienes síntomas o dudas sobre tu salud, consulta siempre a un médico o llama a los servicios de emergencia. La información aquí expuesta no debe usarse como una guía única para tomar decisiones sobre tu salud. En caso de emergencia, llama siempre al 112.